Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es José Supo y el día de hoy vamos a hablar sobre los diseños de investigación. Como siempre, en la parte de abajo tienes un enlace. Si pinchas en este lugar, te va a redirigir a una ventana y en esta ventana me puedes escribir tus preguntas. Esto yo lo puedo ver desde mi pantalla e iré respondiendo las interrogantes que se generen a lo largo de esta conversación. El tema de hoy son los diseños de investigación y estamos desarrollando este seminario en el marco del programa de entrenamiento Taller de Tesis, Desarrollo del Proyecto e Informe Final. Me han hecho llegar varias preguntas acerca de este tema, diseños de investigación, y es la razón por la cual hemos elegido este tema para ampliar un poco más acerca de lo que estamos trabajando en nuestro programa. Un diseño de investigación, vamos a definirlo de una manera simple. Un diseño de investigación es una estrategia que utilizamos para completar nuestro propósito investigativo. Todos nosotros tenemos una idea de investigación y para poder llevarla a cabo necesitamos un plan. Ese plan es el diseño que necesitamos para nuestro estudio. Es el diseño de nuestra investigación. Vamos a compararlo con un negocio. Vamos a suponer que tenemos una idea de negocio. Y no importa si tu idea de negocio es similar a la mía. No importa si tú quieres colocar una farmacia y yo también. El plan o las acciones que tenemos que ejecutar ambos son distintas, porque vivimos en distintas ciudades, porque la población que va a acudir a nuestra farmacia tiene necesidades distintas, porque el nivel de complejidad del negocio que coloquemos será distinto, etcétera. Entonces, no importa si tu idea y la mía es exactamente la misma. El plan, el mapa que vamos a desarrollar en ambos casos es distinto. Así, el diseño de investigación, que es un plan, es un mapa, y que se plasma en el proyecto de investigación, siempre será distinto, no importa si tu idea y la mía es exactamente la misma. Un diseño es como un plano de esos que utilizan los arquitectos para construir las casas. Todos los planos son distintos. No importa que un arquitecto tenga dos clientes con necesidades iguales. Vamos a suponer que un arquitecto tiene dos clientes y ambos clientes le piden que les diseñe una casa de playa. Lógicamente, el concepto es el mismo, pero las necesidades serán particulares. Los terrenos donde se van a construir estas casas de playa no son del mismo tamaño, no están ubicados en el mismo lugar, no tienen el mismo contexto en ambos casos, etcétera. Entonces, el plano para cada casa será distinto. No importa si el cliente le ha solicitado una casa de playa. Tendrá que diseñar, tendrá que modelar, tendrá que adecuar el plano a la casa de playa en particular. Pues la investigación es exactamente igual. Yo puedo tener una idea de investigación. Vamos a suponer que quiero desarrollar un estudio de prevalencia. Entonces, necesito un mapa, necesito un plano, necesito una guía para realizar mi estudio de prevalencia, vamos a suponer, de la hipertensión. Si tú quieres hacer un estudio de hipertensión, pues vas a necesitar también un plano, pero tú tienes otra población, tú tienes otro contexto. Las características del lugar donde vas a desarrollar tu estudio son distintas, por lo tanto necesitarás un plano distinto. Al punto donde quiero llegar es que para cada idea de investigación que tenemos, necesitamos un plano distinto. Es decir, que toda idea de investigación que nos surja nos genera un diseño de investigación. Los diseños de investigación son infinitos, tal como ocurre con el diseño de la ropa. Todas las personas utilizamos una prenda distinta. Incluso cuando la compramos ya hecha en estas tiendas por departamento, le tenemos que hacer algunos ajustes. Tenemos que soltar, tenemos que ajustar por allá para que se adecue a nuestro cuerpo.
porque todos necesitamos una prenda con características distintas o con medidas distintas. Entonces, no importa que dos personas necesiten el mismo terno o dos mujeres necesiten el mismo vestido, van a requerir realizar ajustes a este diseño para poder utilizarlo. En la investigación es exactamente igual. Vamos a tener que diseñar nuestro estudio para completar la idea de investigación que tenemos en mente. Entonces, para poder realizar investigación, no es que se elija un diseño. Muchos estudiantes, muchos colegas me preguntan y me dicen, ¿qué diseño de investigación debo utilizar para mi trabajo? Y la respuesta es que no vas a utilizar ningún diseño, vas a diseñar tu investigación. Por eso es que yo siempre les pregunto, ¿piensas hacer intervenciones sobre tus unidades de estudio o simplemente vas a observar? ¿Quieres utilizar los datos que ya están registrados o piensas hacer tus propias mediciones? ¿Vas a realizar solamente una medición o vas a realizar mediciones seriadas? ¿Estás trabajando con solamente una variable analítica o tienes más de una variable analítica? Estas son las 4 preguntas preliminares que le planteamos a una persona que quiere desarrollar un trabajo de investigación, porque son las características básicas a partir de las cuales se genera un diseño. Entonces, dependiendo de las respuestas que me suministren, es que empezamos a diseñar la idea de investigación que tiene cada investigador. Este diseño, este mapa, este plan, este plano, esta guía, este documento donde plasmamos todas nuestras ideas en función a nuestras inquietudes, a nuestras necesidades, se llama proyecto de investigación. Entonces, todas esas ideas que tenemos acerca de viabilizar nuestro trabajo de investigación, de lo que haremos más adelante, porque todavía no hemos desarrollado el estudio, se plasman, se registran, se escriben en el proyecto de investigación. En eso consiste precisamente. Entonces, cuando de hacer investigación se trata, vamos a suponer que yo soy un docente universitario, tal cual lo soy, y un estudiante me dice que quiere hacer investigación, pues tiene que tener una idea plenamente desarrollada. Y esa idea no me la va a comunicar verbalmente, me la tiene que presentar en un proyecto. Pero la investigación no consiste en hacer proyectos, la investigación consiste en reportar hallazgos, es decir, que desde el punto de vista de la tesis, a mí lo que me importa como profesor universitario es el informe final, no el proyecto. El proyecto es el preludio, es el anticipo, es lo que vamos a hacer y lo tenemos que plasmar, lo tenemos que escribir, pero esa es tu idea. El verdadero hallazgo, el verdadero aporte, el verdadero informe, lo que realmente interesa es el informe final. ¿Listo? Vamos a ir respondiendo las preguntas de los participantes. Como siempre, puedes anotarme tu pregunta aquí en la parte inferior del video. Hay un enlace. Si tú pinchas aquí, te va a dirigir a una pantalla donde puedes escribir tu pregunta. Entonces, vamos a responder la pregunta de Saúl. Saúl nos dice, los diseños de investigación de tipo descriptivo observacional requieren de una hipótesis. Las hipótesis, Saúl, no dependen del tipo de estudio, dependen del enunciado. Si tu enunciado es una proposición, y una proposición es una oración que puede ser calificada como verdadero o falso, entonces tu estudio llevará hipótesis. Veamos un ejemplo. En el siguiente enunciado, la obesidad es un factor de riesgo para la diabetes. Esto puede ser calificado como verdadero o como falso, porque la obesidad ciertamente puede ser un factor de riesgo para la diabetes, pero podría no serlo, en ese caso sería falso. Entonces, este enunciado, que puede ser calificado como verdadero y falso, lleva hipótesis. Pero si tu enunciado
no puede ser calificado con verdadero y falso, entonces no llevará hipótesis. Ejemplo, prevalencia de diabetes en la ciudad de Lima. Este es un enunciado que si tú lo calificas como verdadero, no tiene sentido. ¿Cómo voy a decir yo que es verdadero la prevalencia de diabetes en la ciudad de Lima? Tampoco podría decir que es falso. Entonces, el enunciado aquí no lleva hipótesis. El estudio no llevará hipótesis. La presencia o ausencia de hipótesis no depende del tipo de estudio, Saúl, sino del enunciado. Entonces, no te guíes de que tu estudio sea descriptivo, de que sea observacional, sino guíate más bien del enunciado que estás desarrollando. Muy bien, entonces, continuando con el desarrollo de los diseños de investigación, un diseño es un plan específico, particular, propio de cada investigador para llevar a cabo su idea de investigación, su propósito investigativo. Sin embargo, tú debes haber oído de los estudios epidemiológicos, de los diseños experimentales, de los diseños comunitarios, etcétera. ¿Qué significa esto? Significa que los diseños comparten características en común. Y esto lo podemos ejemplificar con una analogía. Por ejemplo, las casas. ¿Tú te has dado cuenta que todas las casas son totalmente distintas? Es decir, que no hay dos casas iguales, no hay dos casas que sean exactamente iguales. Sin embargo, las casas comparten características en común. Por ejemplo, las casas de playa suelen ser blancas, suelen ser amplias, suelen tener lo básico, no son muy complicadas y por supuesto suelen estar frente al mar o por lo menos cerca, ¿no? También tenemos a las casas de campo. Las casas de campo también suelen ser amplias, suelen tener muchas áreas verdes, espacios para hacer parrillada, pueden tener las comodidades básicas también. Y entonces, si bien las casas de campo no son iguales, comparten características en común, están a las afueras de la ciudad, etcétera. También tenemos las casas por departamento, los departamentos que están en los edificios del centro de la ciudad. No son iguales, pero comparten características en común. Son pequeños, vienen en pisos, no tienen jardín, no tienen espacio para una piscina como lo tendría una casa de campo, están en el centro de la ciudad. Entonces los departamentos, si bien son distintos, también tienen características en común. Haciendo una analogía con los diseños de investigación, los diseños de investigación también tienen características en común. Es decir, que podríamos agrupar a los diseños de investigación en grupos, en grandes grupos, y veamos cómo lo hacemos. Esto es posible. Vamos a compartir una presentación con todos ustedes para ver cómo podríamos agrupar nuestros diseños de investigación. Muy bien, aquí tenemos entonces el concepto fundamental. Lo más importante en este momento es que un diseño de investigación es una estrategia muy particular desarrollada para alcanzar un objetivo específico. Por lo tanto, no habrán dos diseños iguales. Sin embargo, los podemos agrupar en diseños epidemiológicos, diseños experimentales y tienen características en común, diseños comunitarios o ecológicos y también el diseño de la validación de instrumentos. ¿Y qué características en común tienen estos diseños? ¿Cuál es la razón por las que los podemos agrupar? Entonces, al igual de lo que ocurre con las casas de campo, las casas de playa, las casas por departamento, también las casas comerciales, que tienen características en común a pesar de que no son iguales, lo mismo ocurre con los diseños. Entonces, los diseños epidemiológicos nacieron en el campo de las ciencias de la salud. Ojo, nacieron en el campo de las ciencias de la salud. No quiero decir que sean de uso exclusivo para los profesionales de las ciencias de la salud. Es como las casas de playa. Normalmente la gente va a vivir en el verano a su casa de playa. Pero si a alguien se le ocurriera quedarse a vivir todo el año en su casa de playa, perfectamente válido, ¿verdad? Si alguien quisiera vivir todo el año en la playa, pues perfecto, es su gusto, es su necesidad, es lo que quiere hacer. Sin embargo, las casas de playa no están hechos o no están hechas para vivir todo el año, pero si alguien quisiera hacerlo, lo puede hacer.
Del mismo modo, los diseños epidemiológicos nacieron en el campo de las ciencias de la salud, pero este método, este mapa, este diseño, este esquema, lo puedes utilizar en otros campos del conocimiento que no sean las ciencias de la salud. Luego tenemos a los diseños experimentales, y los diseños experimentales nacieron en el campo de las ciencias naturales, llamadas también ciencias biológicas. Pero que hayan nacido en ese campo no significa que no podamos utilizarla, por ejemplo, en el campo de la salud, en el campo de las ciencias de la educación, en las ciencias sociales, en la ingeniería, en la industria, en el comercio, en el mundo de los negocios, etcétera. Sí pueden ser utilizados. Su característica es que nacieron en las ciencias naturales. Y entonces esa es la razón por la cual tenemos que ir a leer libros de otros campos del conocimiento, porque vamos a aprender mucho acerca de los diseños. Luego tenemos a los diseños comunitarios o ecológicos, y estos diseños nacieron en las ciencias sociales. Y nuevamente debo remarcar que nacieron ahí, pero pueden ser utilizados por otros profesionales que no sean del campo de las ciencias sociales. Por ejemplo, los que pertenecemos a la salud podemos utilizar estos diseños comunitarios o ecológicos siempre que entendamos las características que tienen y el provecho que le podemos sacar. Finalmente tenemos el grupo del diseño o de los diseños de la validación de instrumentos cuyo origen es el campo de las ciencias del comportamiento, como son los psicólogos, los psiquiatras, todas las personas que se dedican al estudio del comportamiento humano. Entonces, la característica que los define y que los agrupa a los diseños de investigación son su origen. Por eso la palabra clave aquí es origen. Ojo, no significa que estos diseños sean exclusivos de estos profesionales según el campo del conocimiento donde se hayan originado. Es por esta razón que vamos a presentar el día de hoy los principales diseños en estos 4 campos del conocimiento, porque en alguna medida vamos a echar mano de uno u otro en cualquier momento. Incluso podríamos tomar elementos de uno y tomar elementos del otro para poder construir nuestro propio diseño, nuestra propia estrategia particular que requerimos para nuestro trabajo. Vamos a responder algunas preguntas por aquí. Tenemos a Lynn. Lynn nos dice, las investigaciones que se refieren a conocimientos, actitudes y prácticas de un determinado tema, ¿qué nivel y qué diseño tienen generalmente? Bueno, Aline, si tú te refieres al nivel investigativo, al decir conocimientos, actitudes y prácticas, seguramente solo quieres saber lo que está ocurriendo con estas 3 variables. Así que tu nivel investigativo sería el nivel descriptivo. Y en cuanto al diseño que vas a utilizar, pues vamos ahora precisamente a ver cuáles son los esquemas metodológicos que podrías aplicar en tu trabajo. Entonces, esta segunda parte acerca del diseño lo vamos a dejar pendiente porque en lo que significa el desarrollo de esta presentación, de este seminario, vas a descubrir la respuesta. Comencemos entonces con el estudio de los grandes diseños, pero nuevamente debo remarcar, los diseños son estrategias y caminos específicos para llegar a un fin. Todo investigador tiene un propósito específico, un propósito de estudio que algunos denominan la especificidad. Es una cuestión muy puntual, es un deseo del investigador de cubrir un espacio del conocimiento dentro de su línea de investigación. Y para poder completar ese objetivo específico, tiene que diseñar una estrategia. Y esas estrategias, por tener características comunes, se agrupan en diseños. Uno de estos grandes grupos es el diseño o los diseños epidemiológicos. Veamos en qué consisten estos diseños epidemiológicos. Bueno, por el nombre ya tú te irás dando cuenta que este diseño epidemiológico nace en la epidemiología.
Y la epidemiología se encarga del estudio de las enfermedades en poblaciones humanas. Siempre decimos que nosotros investigamos problemas, pues en el campo de la salud, estos problemas son las enfermedades y también son la muerte. Por eso decimos morbimortalidad. Si nos trasladamos a otro campo del conocimiento, como por ejemplo las ciencias sociales, existen problemas que no son enfermedades. Por ejemplo, el bajo rendimiento académico es un problema, pero no es una enfermedad. La mala calidad de la atención es un problema, pero no es una enfermedad. Y así podríamos hacer un largo listado de problemas que se estudian en los diferentes campos del conocimiento, pero no son enfermedades. En el campo de la salud, estos problemas son enfermedades y también son la muerte, por eso hablamos de morbimortalidad. La epidemiología originalmente se orientaba al estudio de las poblaciones humanas, de los seres humanos, enfermedades en seres humanos. Ese es el origen de la epidemiología. No es el estudio de los animales. Ojo, hoy en día pues existen corrientes para el estudio de enfermedades en animales, lo que estudian nuestros colegas los médicos veterinarios, pero originalmente no era así. Originalmente la epidemiología estuvo orientada al estudio de la enfermedad y la muerte en seres humanos. Estamos hablando del origen, porque lo que yo quiero que entiendan aquí es de dónde se originan estos diseños para que luego, entendiendo su naturaleza, lo podamos utilizar en otros campos del conocimiento que no sean el campo de la salud, porque algunos piensan que los diseños epidemiológicos son útiles únicamente para los profesionales de la salud y no es cierto. Por eso, si entendemos su origen, vamos a ver que podemos echar mano de estas herramientas, de estos métodos que generaron o diseñaron los investigadores de este campo para usarlo en otros campos del conocimiento. Entonces, la epidemiología inicialmente pretendía eso, estudiar poblaciones humanas, seres humanos y estudiar la enfermedad y la muerte. Estas dos características, estudio de la morbimortalidad en seres humanos, hace que los diseños epidemiológicos tengan características muy peculiares, muy particulares y nos hacen entender el porqué de estas características en los diseños epidemiológicos. Veamos entonces algunos diseños descriptivos. Por ejemplo, el diseño de prevalencia y el diseño de incidencia son diseños epidemiológicos. Nacieron en el campo de la salud, pero se pueden aplicar a otros campos del conocimiento. La incidencia y la prevalencia son estudios de frecuencia y responden a la necesidad de conocer la frecuencia de una enfermedad. Por ejemplo, la prevalencia de diabetes. Si en una población tenemos 100 personas, de las cuales 10 están enfermas de diabetes, decimos que la prevalencia de diabetes es del 10%. Pero claro, en una población no hay 100 personas. Probablemente haya 1.000.000 de personas. Y si de este 1.000.000 de personas, 100.000 tienen diabetes, entonces la prevalencia es del 10%. Pero claro, no podemos estudiar a 1.000.000 de personas porque de costarnos $1 la evaluación a cada persona, necesitaríamos $1.000.000. Entonces, no estudiamos a toda la población, estudiamos solo a una parte de la población. Tomamos una muestra y a partir de la muestra estimamos, la palabra clave aquí es estimar el valor de la prevalencia. Es decir, que el valor de la prevalencia nunca se conoce, porque para conocer el valor de la prevalencia tendrías que estudiar a toda la población y esto no es posible. Por lo tanto, vas a realizar el estudio de la prevalencia a partir de una muestra. Y eso es precisamente la prevalencia, el estudio de una población. La prevalencia es un marcador poblacional que implica conocer qué proporción de la población está afectada por una enfermedad. ¿Y qué tal si llevamos este concepto a otro campo del conocimiento que no sea la salud?
Por ejemplo, el fracaso escolar. El fracaso escolar es un problema y de 100 escolares no todos fracasan. Vamos a suponer que solamente 2. Por lo tanto, la prevalencia del fracaso escolar sería 2%, 2 de 100. ¿Es posible aplicar esta terminología al fracaso escolar? La respuesta es sí. ¿Y sabes por qué? Porque la prevalencia es un diseño y la prevalencia tiene características particulares. Mira, la prevalencia es un estudio observacional, es un estudio retrospectivo, es un estudio transversal y es un estudio descriptivo. Prevalencia significa eso: observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo. Eso es precisamente un diseño. Entonces, cuando alguien te diga, mi estudio es observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo, entonces tú le dirás, entonces tu diseño es un diseño de prevalencia. El diseño resume un conjunto de características que tiene un plan, un método, una estrategia. Tú tienes una estrategia muy específica para el desarrollo de tu estudio. Pues bien, probablemente esa estrategia que tú acabas de diseñar ya lo diseñó antes en el pasado y le puso un nombre en particular, le puso un nombre propio. Prevalencia es precisamente eso, un nombre propio, y tiene las características de ser observacional, transversal, retrospectivo y descriptivo. ¿Qué pasaría si tú, en lugar de realizar un estudio de prevalencia, quisieras realizar un estudio de incidencia? Pues ya cuando tú dices la palabra incidencia, ya las características cambian. Ya el estudio ya no es retrospectivo. La incidencia siempre es un estudio prospectivo. La incidencia no es un estudio transversal, es un estudio longitudinal porque requiere de mediciones seriadas, continuadas, para ver en qué momento aparece la enfermedad, en qué momento aparece el problema, para hablar de otros campos del conocimiento. Por eso decimos que el diseño es un conjunto de características, es un conjunto de estrategias, es un plan, es un mapa que diseñamos para el desarrollo de una idea. Entonces, en el campo de la salud y específicamente dentro de la epidemiología, prevalencia e incidencia son dos diseños que ya están planeados, ya están mapeados, son como recetas, son como mapas que tú puedes utilizar. Entonces, tú tienes que pensar en que si este mapa se puede adecuar a la idea de investigación que tú tienes. Entonces, si tú crees que esto es así, tú puedes utilizar el diseño de prevalencia. Ojo, tú podrías ajustar el diseño de prevalencia, es decir, no hacerlo exactamente tal cual lo describen los libros. Podrías hacer modificaciones, cambios, ajustes, arreglos, pequeños movimientos en el diseño para ejecutar tu propio estudio de prevalencia, porque tal vez mi estudio de prevalencia de hipertensión no es igual al estudio de prevalencia de fracaso escolar. Entonces necesitas hacer ajustes al mapa que yo previamente había elaborado. Los diseños entonces no son mapas rígidos. Que tú le hagas un ajuste, un movimiento, un cambio al diseño de prevalencia no deja de ser diseño de prevalencia, sigue siendo diseño de prevalencia, pero ajustado a tus propias necesidades. Entonces, tal cual ocurre con un traje que tú compras en una tienda o lo mandas a hacer un sastre, tú te vas donde un sastre, él te toma las medidas, te construye un traje, luego cuando te vas a probar el traje resulta que no está exactamente a tu medida y tú le pides que haga un ajuste, le pides que haga un cambio, una modificación, pero no por eso tu traje cambia de nombre, no por eso tu saco se convierte en una chompa, como decimos aquí, o en un suéter, como lo conocen en otros lados, ¿no? El saco, por hacerle algunos ajustes, no deja de ser saco y no se convierte en un suéter o en una chompa. Sigue siendo saco, solo que le hiciste alguna entrada, algún ajuste, le soltaste por aquí, etcétera. Entonces tú puedes requerir del uso de un diseño de prevalencia
lo tomas tal cual, lo adaptas a tu idea de investigación, le haces un ajuste, le haces un cambio, le haces un movimiento y no por eso deja de ser diseño de prevalencia, solo que lo estás adaptando a tus propias necesidades. Y esto lo puedes hacer no solo para el diseño de prevalencia, sino también para el de incidencia o para cualquier diseño que tú hayas encontrado en tu literatura, en lo que estés estudiando. Muy bien, vamos a hacer entonces una pausa para responder las preguntas que nos están enviando en este momento. Esta vez la pregunta es de Dairo y Dairo nos dice, ¿puede un estudio ser retrospectivo y transversal simultáneamente? La respuesta, Dairo, es sí, porque los criterios que se utilizan para clasificar a los estudios en retrospectivos y prospectivos, nada tienen que ver con que sean transversales o longitudinales. Absolutamente nada tienen que ver. Entonces, son clasificaciones independientes. Tu estudio puede ser retrospectivo y transversal, podría ser retrospectivo y longitudinal también, si es posible, o podría ser transversal y prospectivo, completamente factible. Una cuestión no tiene nada que ver con la otra porque los criterios de clasificación son totalmente distintos. Entonces, la respuesta es sí. Veamos otra pregunta. Y esta vez la pregunta es de Carlos Rojas. Carlos nos dice, ¿puedes compartir esquemas, diagramas que resuman a los diseños? Y Carlos nos presenta, nos comparte algunos esquemas que él ha encontrado. Carlos, acabo de decir que todos los diseños son distintos. Por lo tanto, los diagramas que podemos presentar serían infinitos. Los diseños son infinitos. Que se puedan agrupar según características comunes es cierto, pero el esquema particular para cada idea de investigación es muy distinto en uno y otro caso. Sin embargo, se pueden esquematizar tal como tú lo dices. Lo que generalmente vemos nosotros cuando alguien esquematiza su diseño es cuando está realizando un estudio experimental. Los estudios experimentales, por lo general, se grafican en un diseño, en un esquema, y los estudios observacionales llevan el esquema en el cuadro de operacionalización de variables. Es por eso que es tan importante la construcción de este cuadro, porque ahí en el cuadro está el esquema del diseño de la investigación que vamos a realizar. Y tú sabes que no hay dos cuadros de operacionalización iguales, porque cada idea de investigación es distinta y el mapa, el plano, la estrategia que vamos a desarrollar para llevarla a cabo será distinta. Entonces, Carlos, no es el tema de los diseños experimentales en este momento, sino vamos a tener una visión global de todo lo que es diseños de investigación en general, y entonces esta parte de los esquemas lo dejaremos para cuando hablemos específicamente de los diseños experimentales. Pero si tú quieres conocer más sobre diseños experimentales, puedes dirigirte al sitio web www.analisismultivariado.com www.analisismultivariado.com, donde tenemos un programa de entrenamiento completo sobre diseños experimentales. La siguiente pregunta que nos envían, y esta pregunta es de Víctor, que nos dice, ¿qué caracteriza a los diseños epidemiológicos fundamentalmente? ¿Cuál es o qué características son, aparte de su origen? Bueno, Víctor, el origen es quien le da las características. Justamente vamos a entrar a un tema muy interesante ahora, al estudio analítico dentro de los diseños epidemiológicos. Y entonces déjame tomarme esta respuesta, déjame dejarla pendiente para el tema que vamos a conversar a continuación. Y aquí voy.
Muy bien, hemos hablado de los estudios descriptivos dentro de los diseños epidemiológicos. Ahora veamos los estudios analíticos. Los estudios analíticos, y seguimos teniendo en mente siempre que es el estudio de la enfermedad y la muerte en seres humanos, dentro de los estudios analíticos aparece el diseño de casos y controles, muy conocido, quizás el diseño de investigación más conocido por todos ustedes, y también está el diseño de cohortes. También es bastante conocido, pero casi nunca ejecutado. ¿Y por qué razón? Porque el diseño de cohortes es un diseño prospectivo, es un estudio prospectivo. Y los estudios prospectivos, como el diseño de cohortes, requieren de seguimiento, de hacer mediciones seriadas para ver en qué momento ocurre la enfermedad. Esto es totalmente complejo de realizar. Imagínate que tú quisieras hacer un estudio de incidencia de cáncer de pulmón. Tendrías que estudiar a la población para asegurarte en un primer momento que están sanos y luego hacerles un examen cada año para ver en qué momento aparece el cáncer de pulmón. Esto es totalmente impráctico. Esto es muy difícil de lograr. Es complicado, requiere de muchos recursos. Imagínate hacer un examen para despistar o un estudio de despistaje del cáncer de pulmón en toda la población. Aunque otros sí lo hacen, ¿eh? Por ejemplo, los japoneses hacen estudios anuales para el despistaje del cáncer de estómago. Por supuesto, les toma mucha inversión económica y de recursos de toda índole. Pero para conocer el valor de la incidencia de una enfermedad, en primer lugar, tú tienes que asegurarte de que la población está sana y luego hacer mediciones seriadas cada año para ver en qué momento ocurre la enfermedad. Entonces, es más fácil conocer el valor de la prevalencia que el valor de la incidencia. Por eso es que el diseño de casos, el diseño de cohortes es muy difícil de alcanzar por ser un estudio prospectivo y por requerir de conocer el valor de la incidencia. En cambio, el diseño de cohortes, que trabaja con la prevalencia, es más fácil de alcanzar. Estoy hablando de dos diseños epidemiológicos analíticos, ya no descriptivos, sino analíticos, porque implican la participación de dos variables analíticas, por lo menos dos. Si hablamos de relación entre variables, entonces los diseños de casos y controles, por ejemplo, se plantean para el estudio de los factores de riesgo, para relacionar variables. Y lo mismo ocurre con el diseño de cohortes. La diferencia con los estudios descriptivos está que aquí hay dos variables analíticas. ¿Y cuáles son las características del diseño de casos y controles? Porque casos y controles no es un tipo de estudio, es un diseño y los diseños son mapas, son esquemas, son estrategias. Bueno, ¿cuáles son esas características? El diseño de casos y controles es un estudio observacional, transversal, retrospectivo y analítico, mientras que el diseño de cohortes es un estudio también observacional, es cierto, es un estudio prospectivo, y esa es la diferencia con casos y controles, es un estudio longitudinal y analítico. Esas son sus características del diseño de cohortes. Entonces, a partir de estas características es que nosotros podemos decir, ah, mi diseño es de cohortes. Y claro, tú le puedes hacer ajustes, como habíamos mencionado hace un momento, tú puedes tomar como mapa o como plano, como esquema, como guía, el diseño de casos y controles. Coges un libro donde están las características del diseño de casos y controles y no tienes que hacer exactamente lo que dice el libro, tú puedes hacer tus ajustes, puedes hacer modificaciones y eso no le quita el nombre de diseño de casos y controles. Es que hay que adaptarlo a cada necesidad en particular, puedes modificarlo, puedes ajustarlo a tus propias necesidades. Hay un diseño epidemiológico que no es descriptivo, que tampoco es observacional, que es experimental. Y esto es interesantísimo. ¿Sabes por qué?
porque recuerda que los diseños epidemiológicos estudian seres humanos. La pregunta es, ¿se puede experimentar con seres humanos? Y la respuesta es sí, pero hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Para experimentar con seres humanos hay que tener algunas consideraciones éticas. Por eso te decía yo que es importante tener en cuenta el origen de los diseños, porque experimentar con seres humanos no es como experimentar con plantas, ni experimentar con parcelas, o experimentar con bancos de peces, o experimentar con materiales de restauración dentaria. No, experimentar con humanos requiere de algunas consideraciones éticas. Entonces aparecen los diseños epidemiológicos, como por ejemplo el ensayo clínico controlado. El ensayo clínico controlado es un experimento en seres humanos, pero para experimentar con seres humanos no puedes hacer el experimento puro o el experimento verdadero como lo conocemos. Entonces vamos a pasar al siguiente grupo, a los diseños experimentales. Este ya es otro gran grupo de diseños que también tendrán sus características en común, y aquí los tenemos, los diseños experimentales. Recuerda que los diseños experimentales no se originaron en el campo de la salud, se originaron en el campo de las ciencias naturales. ¿Y qué características tiene un diseño experimental? Pues las dos características básicas del diseño experimental son intervención y control. Son las dos palabras clave para cuando queremos hablar de diseños experimentales. Antes de pasar entonces a este tema, vamos a responder algunas preguntas. Vamos a responder a Rúmula. Rúmula nos dice, un instrumento, y se refiere a una prueba psicométrica, un instrumento validado en un país vecino, ¿se puede utilizar en Perú? Se refiere, por ejemplo, al país vecino de Chile. Ella dice, si este instrumento validado en el país vecino de Chile se puede utilizar en Perú o necesariamente se debe validar estadísticamente en mi contexto peruano. La respuesta, Rúmula, es depende. Depende de qué instrumento es el que planeas utilizar. Los instrumentos documentales también necesitan ajustarse. Por ejemplo, un instrumento para medir el nivel socioeconómico en 1980 indicaba que si una persona tenía un televisor a colores, era un indicador de estatus socioeconómico. En el presente año, todos los televisores son a colores, y es más, las personas tienen más de uno. Entonces, utilizar este indicador del televisor a colores en este año como indicador de estatus socioeconómico ya no tiene sentido. Por lo tanto, habría que reemplazar este ítem del instrumento para evaluar el nivel socioeconómico de 1980, pues hay que cambiarlo para el presente año. Entonces, los instrumentos, incluso si han sido elaborados en la misma localidad, necesitan ser ajustados. Pero ¿cómo sé yo si mi instrumento necesita ser ajustado o no? Si necesita ser calibrado, si necesita ser adaptado. Pues eso depende de la línea de investigación. Si yo soy un experto en la evaluación del nivel socioeconómico, me doy cuenta perfectamente de que el instrumento de 1980 ya no sirve para el presente año, porque soy un experto, porque si no lo fuera no me doy cuenta. Y si yo soy un experto sobre la conducta humana, me doy cuenta que el instrumento para evaluar actitudes construido en España no se adecua para la evaluación de las actitudes en el Perú. Pero solo me voy a dar cuenta si soy un experto en el tema, si es mi línea de investigación. Entonces, la única persona que decide si el instrumento amerita una calibración, una adaptación, una corrección, una nueva validación, Rúmula, son los expertos dentro de tu línea de investigación. Consulta con ellos y ellos te dirán si requieres o no hacer esta adaptación.
Desde el punto de vista del análisis de datos, que es lo que a nosotros nos concierne en la comunidad de bioestadístico, todo instrumento es factible y es susceptible de ser adaptado. La necesidad de hacerlo o no dependerá de los expertos que comparten la misma línea de investigación. Vamos con la pregunta de Alan. Alan Alain está con nosotros y nos dice, bueno, vamos a tratar de contextualizar, Alan. Causas de la planificación curricular deficiente en el nivel de formación profesional en estudiantes de la Facultad de Educación de la UNSAC, Ciudad del Cusco, 2015. La unidad de estudio deberían ser los estudiantes o los egresados. Bueno, la respuesta es muy simple, Alan. ¿En quiénes piensas tú medir las variables que tienes? En tu enunciado yo puedo identificar, por ejemplo, el nivel de formación profesional. ¿Quiénes tienen el nivel de formación profesional? Me parece que no son los estudiantes, sino los profesionales, ¿verdad? Porque los estudiantes todavía no han acabado sus estudios. Entonces, tú no puedes evaluar el nivel de formación profesional en quienes aún no son profesionales. Por lo tanto, el nivel de formación profesional lo evaluarías en los profesionales, es decir, en los egresados. Espero con esto responder tu pregunta. Es importante, Alan, que puedas identificar, en primer lugar, tu unidad de estudio. Es clave. Si no tenemos identificada a la unidad de estudio, difícilmente vamos a poder construir un método, un mapa, una estrategia, un diseño para la idea de investigación que tenemos. Entonces, asegúrate de que la unidad de estudio que tienes es la correcta, es la certera. Me parece, por el enunciado que tú has desarrollado, que tus unidades de estudio son los egresados, según lo que nos estás compartiendo en este momento. Pero voy a revisar todos tus materiales para poder darte una sugerencia más adecuada. Es decir, voy a revisar tu cuadro de variables, tus objetivos, tu hipótesis, tu población afectada, etcétera, para sugerirte la mejor unidad de estudio en tu caso. Vamos ahora con la pregunta de Julián. Julián nos dice, ¿existen estudios de cohorte que son retrospectivos, prospectivos y retrospectivos? Bueno, aquí hay una mezcla de términos tremenda, Julián. En primer lugar, cohorte para algunos investigadores es un grupo y el estudio de cohortes como diseño de investigación está definido como estudio prospectivo. Sin embargo, como lo había mencionado anteriormente, tú puedes hacer ajustes y para realizar un estudio de cohortes podrías utilizar medidas retrospectivas, siempre que estas medidas sean planeadas, como por ejemplo, los registros que tienen los supermercados son medidas planeadas. Los registros que tienen los bancos, los datos que tienen de sus clientes son medidas planeadas. Si en el campo de la salud estás utilizando historias clínicas electrónicas, son medidas planeadas. Esos datos pueden ser utilizados para realizar estudios de cohortes, estudios de seguimiento. En buena cuenta, cohorte es un término más pegado al término de seguimiento, al hecho de ser una medida prospectiva. La cohorte es un estudio de seguimiento con medidas planeadas. Entonces, sí pueden ser datos retrospectivos, sí pueden ser datos utilizados de registros. Existen estudios realizados de esta manera. Por otro lado, vamos al otro lado. Me pregunta si pueden ser prospectivos y retrospectivos al mismo tiempo. Eso es una perfecta aberración. Tu estudio o utiliza medidas que tú mismo vas a realizar, o utiliza tus propias medidas, o te copias los datos de las medidas que otros han hecho. No puedes hacer un híbrido, porque implicaría un sesgo importante en el registro de los datos. Entonces, solo hay dos opciones. Para realizar un estudio, tú necesitas datos. O los datos los mides tú o te los copias de los registros.
para todas tus unidades de estudio. No es que para la mitad de mis unidades de estudio, si yo tengo 100 unidades de estudio, 50 me saco de los registros y 50 las mido yo. No, en investigación no puedes hacer eso, porque todas las mediciones tienen que tener el mismo método de medición. Entonces, o realizas tus propias mediciones o tomas los datos de las mediciones que ya están registradas. O tu estudio es prospectivo o es retrospectivo. No hay otra opción. Es como una moneda, o cara o escudo. Nunca ambos. Ni tampoco hay un estudio que no sea ninguno de los dos. Otra vez Rúmula nos pregunta y dice, ¿qué diferencia hay entre un estudio longitudinal y de cohorte o son sinónimos? Rúmula, el diseño de cohortes hay que tomarlo como es. Es un estudio observacional, longitudinal, prospectivo y analítico. Ahora, el concepto de cohorte, cuidado, no hay que confundir, el concepto de cohorte es el de un grupo. Es un grupo nada más. Entonces, no hay el diseño de, y aquí podría generar confusiones, no hay el diseño de cohorte, no. La cohorte es un grupo. Por eso es mejor eliminar de nuestro vocabulario la palabra corte, porque confunde. Es simplemente un grupo. Corte igual a grupo, nada más. No es un estudio. En cambio, cohortes es un término técnico utilizado en investigación científica. Entonces, eliminemos de nuestro vocabulario la palabra cohorte para evitar confusiones. Si la pregunta es, ¿existe el estudio longitudinal para un solo grupo? La respuesta es sí. Sí existe el estudio longitudinal para un solo grupo. Ahora vamos con la pregunta de Víctor. Víctor dice, para que un estudio sea analítico, ¿debe usar la estadística inferencial necesariamente aparte de la estadística descriptiva? ¿O cuál es el criterio para el uso del diseño analítico? Muy bien, Víctor, no estamos hablando de análisis estadístico en este momento, pero vale la pena aclarar que la división de la estadística en estadística descriptiva e inferencial es otra aberración del análisis de datos. Porque tanto en los estudios descriptivos tú puedes utilizar estadística inferencial y también estadística descriptiva. Y en los estudios analíticos también puedes utilizar estadística inferencial y estadística descriptiva. Por eso, la clasificación de la estadística en inferencial y descriptiva es una cuestión que debemos desterrar. Es una mala clasificación. Cuidado. Una de las funciones de la ciencia es corregirse a sí misma y tenemos que corregirla. No podemos seguir arrastrando los errores que se generaron en algún momento en el campo de la metodología de la investigación en el pasado. Tal vez para los estadísticos de carrera, la clasificación de la estadística en descriptiva e inferencial como herramienta sea algo interesante. Pero para los que hacemos investigación y que nos guiamos del método para hacer análisis de datos, no es una clasificación práctica. Por eso, nunca nosotros hemos hablado de estadística inferencial y estadística descriptiva, sino más bien hablamos del análisis de datos para los estudios descriptivos y análisis de datos para los estudios analíticos. Eso tiene mucho más sentido cuando vemos el análisis de datos desde el punto de vista de la investigación científica. La estadística es una herramienta. Nosotros no estudiamos estadística. Los que hacemos investigación científica no estudiamos estadística. La estadística es una herramienta que la aplicamos para la investigación científica. Entonces, el análisis de datos no es lo mismo que la estadística. El análisis de datos es el uso de la estadística para nuestros fines investigativos. Entonces, cuidado, Víctor, a menos que tú seas estadístico o matemático de carrera, mi sugerencia es que no estudies la estadística, utiliza la estadística y el análisis de datos para la investigación científica. Mira, te pongo un ejemplo en relación a lo que es la herramienta.
Por ejemplo, en este momento todos ustedes están conectados desde una PC, desde una Mac, desde una tablet, desde un smartphone, y eso son herramientas. Yo en este momento estoy con una PC, eso es una herramienta. Utilizo la PC para comunicarme con ustedes. No me interesa cómo funciona la PC, desconozco cómo funciona este sistema de la transmisión en streaming, soy totalmente ignorante de ello, pero la utilizo para los fines comunicativos que necesito y estar en contacto con ustedes. Pues bien, la estadística es igual. La estadística es una herramienta que es estudiada por los estadísticos y los matemáticos. Pero para nosotros, los que somos investigadores, la estadística es solo una herramienta. Así que dejemos de estudiar la estadística y empecemos a utilizarla, a sacarle provecho, a aprovecharnos de la estadística para hacer análisis de datos aplicado a la investigación científica. Entonces, no te preocupes por cómo se divide la estadística, Víctor. Preocúpate cuál es el uso que le vas a dar. Desde el punto de vista investigativo, la investigación se divide en niveles, o si quieres, en tipos. El estudio descriptivo y el estudio analítico. Preocúpate por el análisis de datos para el estudio descriptivo y por el análisis de datos para el estudio analítico. Esa es mi sugerencia. Tenemos otra pregunta de Alan Alain, y Alan nos dice: doctor José, buen día, o buenas tardes más bien por aquí, ¿no, Alan? Desde la ciudad del Cusco. Gracias por la respuesta. Desde el título planteado resulta que la unidad de estudio son los egresados. Mi enunciado puede ser solamente causas de la planificación curricular deficiente en egresados de la Facultad de Educación. Pues sí, Alan, recuerda que las unidades de estudio, que en tu caso son los egresados, deben aparecer en el enunciado. Así que qué bueno que hayas ajustado tu enunciado para que esta vez aparezca en él las unidades de estudio. Uno de los elementos del enunciado son precisamente las unidades de estudio. Así que excelente que lo hayas colocado en ese lugar. Tenemos otra pregunta, esta vez es de Desiree. Desiree nos dice: en el ejemplo de la prevalencia, usted menciona que son retrospectivos. Si los datos se obtienen por cuestionario, bueno, vamos a tratar de contextualizar la pregunta de Desiree. Desiree nos dice que el ejemplo de prevalencia que puse yo era un estudio retrospectivo, porque íbamos a sacar los datos de los registros. Y Desiree dice: ¿qué pasa si los datos se obtienen en una encuesta, utilizando un cuestionario? Bueno, en ese caso, Desiree, tu estudio de prevalencia ya no sería retrospectivo, sería prospectivo. ¿Y esto hace que el estudio ya no sea de prevalencia? La respuesta es no. ¿Sabes por qué decir? Porque tú le puedes hacer pequeños cambios y modificaciones al diseño de prevalencia, que es, digamos, tu punto de partida en este caso, y se sigue llamando de prevalencia. Sí puedes hacer eso perfectamente. Es más, deberías hacerlo, porque en los estudios retrospectivos hacemos medición o hacemos recolección de datos de información que ya está registrada, pero ¿qué pasa si para mi idea de investigación no hay información previamente registrada? Entonces tendré que medirlo, sobre todo si se tratan de variables sociales y necesitamos aplicar un cuestionario para recolectar datos prospectivos. Excelente observación, Desiree. La pregunta de Víctor ¿es lo mismo la validación que es la estandarización? Yo me imagino que Víctor se refiere a los instrumentos. Bueno, exactamente no, Víctor. Desde el punto de vista analítico del uso de la estadística como herramienta, pues sí es lo mismo. Pero vamos a conceptualizar un poco. ¿Cuándo hablamos de validación y cuándo hablamos de estandarización? Pues hablamos de validación cuando tú creas tu propio instrumento y este instrumento necesita ser validado. Y hablamos de estandarización, adaptación, traducción, calibración, corrección, cuando el instrumento ya existe y tú le has hecho cambios, le has hecho modificaciones, te has traído el instrumento de un país a otro, o tu instrumento era de hace 25 años, o tu instrumento estaba en otro idioma, o tu instrumento se aplicó en otro contexto, etcétera. Entonces ahí pues necesitas adaptar, estandarizar, calibrar,
corregir o lo que tú prefieras. Pero la palabra validación se utiliza específicamente para cuando tú has construido tu propio instrumento, es decir, es un instrumento nativo. Veamos la pregunta de Jim Zapata. Él nos dice, tengo conocimiento que la clasificación de los diseños experimental, preexperimentos, experimentos puros y cuasi experimentos. Bueno, parece que la pregunta de Julián está incompleta porque nos dice, voy a leer textualmente. A ver, Julián, vamos a ver. Tengo conocimiento que la clasificación de los diseños, y entre paréntesis, preexperimentos, experimentos puros y cuasi experimentos, y no experimental. Bueno, esa es una clasificación, Jim. En efecto, hay estudios que son experimentales y los otros pues son los no experimentales. Eso es una forma de clasificar los estudios. Pero el experimento, por tener características particulares, es mejor conocido como diseño que como tipo. Entonces, los diseños no se utilizan para clasificar, sino para crear estrategias metodológicas. Eso es lo más interesante de un diseño. El experimento tiene características peculiares que resulta más útil para poner en curso mi idea de investigación que para clasificar los estudios. Muy bien, vamos a continuar con nuestra presentación y seguiremos hablando de experimentos. Hablando de diseños experimentales, entonces, los experimentos tienen dos características generales. Tienen intervención, es decir, que no es solamente observar, sino que vamos a manipular, vamos a cambiar algo, vamos a influir. El investigador va a meter mano, va a modificar algo para producir un resultado. Entonces, los experimentos tienen intervención, específicamente manipulación. Y también tienen control. ¿Por qué? Porque cuando nosotros intervenimos y lo hacemos para modificar algo, buscamos relaciones de causalidad, relaciones causa-efecto. Por supuesto que sí. Si modificamos algo es porque esperamos lograr un efecto sobre una variable dependiente. Y para saber si lo que nosotros estamos manipulando realmente causa esa consecuencia que estamos estudiando, entonces necesitamos controlarlo. Por eso la segunda característica de los experimentos es el control. Dos palabras clave en este momento, intervención y control. Entonces, si tú vas a experimentar con minerales, si vas a experimentar con bacterias, si vas a experimentar con materiales de restauración dentaria, si vas a experimentar con sustancias, es lógico que tú puedes intervenir de forma deliberada. El problema es cuando vas a trabajar con seres humanos. El problema es cuando tu unidad de estudio es una persona, que puedes llamarlo paciente, usuario, cliente, trabajador, estudiante, profesor, maestro, etc. Ese es el problema. Y entonces tenemos que adaptar estos experimentos. Claro, no podemos experimentar deliberadamente con seres humanos. Aquí hay cuestiones que tenemos que ajustar. Originalmente los experimentos son con intervención y control. Originalmente los experimentos son experimentos llamados puros o verdaderos. Y así se generaron en el campo de las ciencias naturales porque ellos estudian plantas, objetos, y nosotros en el campo de la salud y las ciencias sociales estudiamos personas. Por lo tanto, no podemos aplicar los experimentos tal cual. Necesitamos hacerle algunos ajustes. De esta forma, entonces, nacen los preexperimentos y los cuasi-experimentos. Nacen de la necesidad de experimentar con seres humanos. Tenemos entonces el primero, los preexperimentos. Dijimos que en todo experimento hay una intervención, pero si vas a experimentar con seres humanos, no puedes hacer una experimentación, una intervención deliberada. A esta intervención deliberada normalmente le llamamos manipulación. Entonces, no podemos hacer eso cuando se trata de seres humanos. Por ejemplo, imagínate que le vamos a dar a un paciente con hipertensión, le vamos a dar una droga antihipertensiva, le vamos a dar captopril.
Entonces, yo le voy a dar la dosis que le corresponde de captopril. No le puedo dar una medida deliberada. No le puedo dar 10 veces la dosis nada más para ver qué ocurre. No, estaría cometiendo una falta ética en la investigación. Eso no se puede hacer en investigación científica. Hay una larga de historia o una larga relación de hechos históricos donde se cometieron atrocidades y aberraciones con experimentación en seres humanos en el pasado y que ahora existen reglas, parámetros, existen reglamentos y normas para evitar ese tipo de cuestiones. Está la Declaración de Helsinki, está la Declaración de los Derechos Humanos también, adheridos, por supuesto, la Declaración de Helsinki a estos últimos, y existen varios protocolos que prohíben experimentar deliberadamente con seres humanos. Es por eso que nacen los preexperimentos. No son intervenciones deliberadas, existe intervención, existe manipulación, pero no es deliberada. Esta manipulación es a propósito de las necesidades terapéuticas del paciente. Entonces, ¿yo puedo experimentar dándoles medicamentos a seres humanos? Sí, pero siempre que estén acordes a sus necesidades terapéuticas. En el campo de las ciencias sociales, el panorama es un poco distinto. Porque yo puedo experimentar dándoles a mis alumnos una nueva técnica didáctica, es decir, puedo generar una nueva técnica, una nueva técnica de enseñanza-aprendizaje. Vamos a suponer una técnica basada en videotutoriales, en presentaciones en video y en una plataforma virtual. Uno de los participantes de nuestro programa, de nuestro taller de tesis, está desarrollando precisamente un estudio así, la eficiencia o la eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje mediante una plataforma virtual. Entonces, ¿podemos experimentar con nuestros alumnos? La respuesta es sí. ¿Podemos hacer un experimento totalmente deliberado y sin ningún tipo de restricción? La respuesta es sí. ¿Y sabes por qué? Porque no estamos sometiendo a ningún riesgo a nuestros estudiantes cuando le aplicamos un método didáctico que otro. En cambio, en las ciencias de la salud, estas intervenciones que hacemos sobre los seres humanos sí ponen en riesgo su salud en muchos casos. Por lo tanto, no podemos hacer intervenciones deliberadas. De manera que aparecen los preexperimentos que probablemente en el campo de las ciencias sociales no aparezcan o sean muy escasos. Entonces, en las ciencias sociales sí podemos realizar experimentos verdaderos porque las intervenciones que realizan los investigadores de las ciencias sociales no ponen en riesgo la vida ni la integridad de las personas de las unidades de estudio. En este momento debo recordarles a todos, independientemente del campo del conocimiento en donde se encuentran, que las unidades de estudio en investigación pueden ser sujetos u objetos. Sujetos son las personas, objetos son los ladrillos, son los minerales, son los materiales de restauración dentaria, son las piezas dentarias in vitro, etcétera. Entonces, en el campo de las ciencias de la salud y las ciencias sociales, nosotros investigamos sujetos. Nuestra unidad de estudio son los sujetos. En el campo de las ciencias naturales, ellos estudian objetos. Bueno, a veces también sujetos, pero por lo general objetos. Y los ingenieros y los arquitectos, ellos estudian objetos. Muy bien, continuemos entonces y nuestro siguiente diseño es el diseño cuasi experimental, los cuasi experimentos. Y si seguimos con este contexto de que vamos a estudiar seres humanos, pero no podemos hacer experimentos verdaderos con seres humanos, a veces resulta que no podemos tener el grupo control. Normalmente en experimentación tenemos un grupo de estudio y un grupo control. Pero ¿qué tal si no podemos tener el grupo control? Veamos un ejemplo. Yo tengo 100 pacientes hipertensos a los cuales quiero probar la eficacia de mi tratamiento antihipertensivo con captopril. Entonces, no puedo hacer un experimento verdadero porque hacer un experimento
hacer un experimento verdadero implicaría hacer lo siguiente: tomar mis 100 pacientes, aleatorizarlos en 2 grupos de 50 y 50, a 50 de ellos darles captopril y a los otros 50 no darles nada. Esto, por supuesto, también es una falta a la ética investigativa, porque si yo sé que son hipertensos, si yo sé que necesitan una droga antihipertensiva y existe una droga antihipertensiva en el mercado conocida, difundida, no puedo dejar de darles ese medicamento. Y si lo hiciera y publicaría mi artículo o mi tesis, el comité de ética no me permitiría publicar esa tesis o ese artículo. Está prohibido. No podemos dejar de dar el tratamiento o el medicamento para un grupo de personas a las cuales sabemos que existe un tratamiento para el mismo, nada más para probar la eficacia. Esto me recuerda al experimento Tuskegee que hicieron en los Estados Unidos con un grupo de personas de la raza afroamericana, donde los dejaron enfermar nada más de sífilis para ver la evolución natural de la enfermedad, cuando ya se conocía la penicilina. Esto es una aberración, por supuesto, está reportado en los libros de ética investigativa y es charla común en los cursos de ética en investigación que llevamos. Pero claro, esto no es un curso de ética, solo quiero remarcar que eso no se puede hacer, que no podemos dejar de dar tratamiento a las personas para las cuales ya se conoce un tratamiento efectivo. Entonces, eso me dice que en muchas ocasiones en el campo de la salud, no voy a poder hacer experimentos verdaderos porque no voy a tener el grupo blanco. En experimentación normalmente tenemos un grupo de estudio, un grupo experimental y un grupo control, que es el grupo blanco, el grupo sin tratamiento. Entonces, por esta razón no puedo tener el grupo sin tratamiento, no puedo tener el grupo blanco y solo tengo un grupo. Bueno, si solo tienes un grupo, ¿puedes hacer el experimento? Sí, sí se puede. Sí puedes hacer la intervención. Y a esto se le llama cuasi experimento. Es decir, cuando no tienes el grupo control. Y esa es una de las variantes de los experimentos para cuando trabajamos con seres humanos. Ojo, estoy dando el concepto porque quiero que lo apliques a tu campo del conocimiento. Si tú perteneces a las ciencias sociales, por ejemplo, quieres hacer una intervención educativa para mejorar el nivel de conocimiento sobre VIH y SIDA en un grupo de estudiantes de secundaria, y tú dices, quiero ver cuán efectivo es mi método de aprendizaje. Tienes 100 alumnos, los divides en 2 grupos de 50, a 50 de ellos les das la charla y a 50 de ellos no. Pues aquellos que no les des la charla no van a aprender nada, es lógico, no tiene sentido tener un grupo control ahí. Pero aquellos que sí les des la charla van a tener una mejora en su nivel cognitivo sobre el tema en cuestión. En ese caso tampoco tienes grupo control, y no por cuestiones éticas, sino porque es totalmente inútil no tener un grupo control. En este caso, pues es totalmente irrelevante tener un grupo blanco. Entonces, piensa en la necesidad de tener o no este grupo control. Y si no lo tienes, entonces tu experimento se llama cuasi experimento. Muy bien, vamos a pasar enseguida a los experimentos verdaderos. Ya sabemos que con seres humanos los experimentos verdaderos, por lo menos en el campo de la salud, son muy difíciles de lograr. Y solo los vas a hacer si no pones en riesgo la vida, la salud, la integridad de los seres humanos. En la mayoría de los casos no vas a poder. En el campo de las ciencias sociales, estas intervenciones que realizan los investigadores de las ciencias sociales habitualmente no ponen en riesgo la salud de las personas evaluadas y estudiadas, entonces ellos sí pueden hacer experimentos verdaderos. Y si nos vamos a otros campos del conocimiento, como por ejemplo los biólogos, los que pertenecen al campo de las ciencias naturales, o los abogados, los ingenieros, los arquitectos, pues piensa si vas a poner en riesgo la integridad de las personas a las cuales vas a someter a experimentación. Si no los pones en riesgo, entonces sí puedes hacer un experimento verdadero. Entonces quiero terminar esta parte colocando aquí la fotografía del ángel de la muerte, Joseph Rudolf Mengele, que experimentaba con seres humanos a nombre de Adolf Hitler en las épocas de la guerra. Está reportado también en los libros de ética investigativa para quienes están interesados más acerca de por qué no podemos hacer experimentos puros en seres humanos.
Lo que sigue a continuación son los diseños comunitarios. Entonces nos trasladamos a otro campo de conocimiento. ¿Recuerdas? Primero estuvimos con los diseños epidemiológicos, campo de las ciencias de la salud. Después estuvimos con los diseños experimentales, campo de las ciencias naturales. Y ahora nos vamos con los diseños comunitarios o ecológicos, campo de las ciencias sociales. Entonces vamos a responder algunas preguntas antes de pasar a este tema. Vamos con la pregunta de José Castillo. José nos dice, disculpe doctor, ¿existe alguna diferencia importante entre factores de riesgo y factores asociados? La respuesta, José, es sí. Un factor de riesgo es una condición que incrementa la probabilidad de enfermar de algo en el campo de la salud, de que te ocurra algo, te ocurra un accidente, una enfermedad, de que te dé cáncer de pulmón. Si tú fumas, entonces tienes más riesgo de que te dé cáncer de pulmón. Un factor asociado es solamente una asociación estadística. No sabemos si lo promueve o si es consecuencia de o si es concomitante. Por ejemplo, la obesidad y la diabetes van juntas. ¿Será que la obesidad promueve la diabetes o será que la diabetes promueve la obesidad? ¿O será que la obesidad y la diabetes son consecuencia de una tercera variable que está presente en nuestro código genético? No lo sabemos. Entonces, cuando hablamos de obesidad y diabetes, hablamos de factores asociados. Por supuesto, sabemos mucho acerca de obesidad y diabetes, pero ¿qué pasaría si estas dos variables que tú estás asociando no están muy bien estudiadas? Entonces, plantea primero la asociación y después, a medida que vayas avanzando en tu línea de investigación, te darás cuenta que una de ellas podría ser la que está provocando la otra. Primero relaciónalas y luego plantea un estudio de causalidad. Ahora veamos la pregunta de Fer. Él nos dice, doctor, he escuchado a muchos expertos que un trabajo de grado es más confiable cuando hay un grupo de control. No sé qué tan cierto sea eso. La respuesta, Fer, es sí. Si tú me preguntas a mí si deberías tener un grupo de control o no, yo te diría sí, siempre tenlo, siempre, es mejor. Pero, ¿qué pasa en los casos en los que no puedes tenerlo? Como por ejemplo, porque se contradice con las normas éticas o porque tener un grupo control no tiene ningún sentido, porque existen situaciones en las cuales habrá esta situación. Entonces, analiza la situación y si tú crees que debe haber un grupo control, ponle. Pero si hay límites éticos para tu investigación, entonces retíralo. Tenemos otra pregunta, esta vez es la pregunta de Pablo y él nos dice, la diferencia entre frecuencia, prevalencia e incidencia. ¿Cuál es la diferencia? Excelente, son tres términos que se parecen mucho. Pues bien, Pablo, la prevalencia y la incidencia son medidas de frecuencia. ¿Ya? La prevalencia y la incidencia son medidas de frecuencia, o sea que con la palabra frecuencia te puedes estar refiriendo a cualquiera de las dos. Prevalencia son los casos que existen en este momento, los casos de diabéticos, de hipertensos, de personas con cáncer de pulmón, los casos de fracaso escolar, los casos de reclamos a una empresa, los casos de devoluciones de un producto a un negocio, son los casos que hay en este momento. La incidencia es la velocidad con la que se producen estos casos. En el campo de la salud, nosotros tomamos un rango temporal de un año. Entonces, hablamos del número de casos que se producen en un año. O sea, ¿cuántos casos nuevos hay de cáncer, de diabetes, de hipertensión en un año? Pero no necesariamente tiene que ser un año. Puede ser un mes, puede ser una semana, puede ser un día. Por ejemplo, en las epidemias se mide la incidencia por día, casos nuevos por día. Entonces tú dices, ayer hubo 15 casos nuevos, hoy hubo 20 casos nuevos. Estamos en una situación de alarma. Pero si tú dices, ayer hubo 20 casos nuevos y hoy hubo 5 casos nuevos, pues probablemente mañana ya no tengamos muchos casos nuevos. ¿Te das cuenta? Entonces el periodo del tiempo en que se miden los casos nuevos es relativo. Puede ser un año, puede ser un mes, una semana, un día, etc. Veamos una pregunta adicional de Carlos y Carlos nos dice, en investigación que utiliza la metodología para sistemas blandos de Peter Checkland, ¿debe ser necesariamente un estudio descriptivo?
Bueno, para serte totalmente honesto, Carlos, no conozco esa metodología. Debe ser un plan específico para el desarrollo de una línea de investigación. Existen, tal como tú lo mencionas, planes específicos. Así como en epidemiología tenemos la prevalencia, la incidencia, casos y controles, cortes, que son muy conocidos y que son adaptables a otros campos del conocimiento. En epidemiología también tenemos diseños muy particulares, muy específicos, los cuales no los menciono porque son tan particulares que probablemente ni a los médicos se nos cruce en el camino. Entonces, ya cuando se nos cruza, pues lo usamos y lo adaptamos, ¿no? No son de uso cotidiano. En otros campos del conocimiento como el tuyo, pues existen métodos como el que tú mencionas, que son muy particulares y que, claro, tendrás que consultar con personas que compartan tu línea de investigación para que te den más luces respecto a este tema. Tenemos otra pregunta. Carlos nos dice, doctor, por lo que estoy entendiendo, los estudios experimentales no solo son con intervención terapéutica, se puede aplicar políticas de salud o terapias no farmacológicas. Por supuesto que sí, Carlos, tú puedes intervenir con cualquier cosa, literalmente. No siempre la experimentación es dar una terapia, un tratamiento. He visto, por ejemplo, estudios donde provocan a animales en experimentación enfermedades para luego proponerles un tratamiento o probar un tratamiento. Todo es parte del experimento. Por supuesto, también hay consideraciones éticas para experimentar con animales. Pero en buena cuenta, cuando de experimentos se trata, esta intervención, esta manipulación no siempre es terapéutica. Puede ser de cualquier índole. Ejemplo, vamos a suponer que tú tienes un negocio y quieres hacer publicidad para incrementar las ventas de un determinado producto. Decides hacer publicidad a través de la televisión, a través de la radio y a través de la internet. Esto es una intervención. El hecho de que tú hagas publicidad para incrementar tus ventas, pues eso es una intervención, ¿verdad? Y no es una intervención terapéutica. Y tendrás que medir cuál de estos tres canales de comunicación son más efectivos para incrementar tus ventas. Tendrás que medir el retorno a la inversión, el ROI. Y por supuesto, esta intervención nada tiene que ver con la terapéutica de nadie, ¿te das cuenta? Y es que no siempre estudiamos personas, pacientes, clientes, usuarios. A veces estudiamos la economía, a veces estudiamos las políticas, a veces estudiamos las leyes, a veces estudiamos materiales, dependiendo del campo del conocimiento en que cada quien se encuentra. Pero yo siempre digo que en el campo de la salud y las ciencias sociales, nosotros estudiamos individuos, personas, pacientes, clientes, usuarios, alumnos, profesores, como quieras llamarlos. Y todo nuestro método investigativo lo orientamos en ese sentido. Sé que hay personas de distintos campos del conocimiento en este programa de entrenamiento y tratamos de darles luces también de acuerdo a las preguntas que nos hagan en su respectivo momento. Tenemos otra pregunta de Fer. Fer nos dice, ¿es posible un cuasi experimento sin grupo control? Pues precisamente eso es el cuasi experimento Fer. Es un experimento que no tiene grupo control. Vamos con otra pregunta. Veamos aquí, tenemos la pregunta de Aline. Aline nos dice, factores asociados con la mala enseñanza-aprendizaje de farmacología en las clases de la Facultad de Ciencias Médicas de la UAL 2015. En este enunciado puedo considerar, así como variable, enseñanza-aprendizaje y como dimensiones, la enseñanza y el aprendizaje. Sí, en general, Aline, tu variable es, digamos, compleja. Es todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero tienes que desagregarla, tienes que operacionalizarla, es decir, ¿cómo mides tú o en qué consiste el proceso de enseñanza-aprendizaje? Puede ser que tú mismo lo definas o tomes la teoría de algún autor. Sí puedes utilizar a la enseñanza y al aprendizaje como indicadores o como dimensiones de la variable compleja proceso de enseñanza-aprendizaje. Vamos a responder la pregunta de Carlos. Carlos nos dice, buenas tardes. Saludos desde León, México. Tengo la inquietud. Estoy trabajando sobre la frecuencia de los desórdenes temporomandibulares en el instituto donde trabajo y he estado pensando de alguna manera en hacer un estudio
de mayor potencia. Bueno, tal vez te refieras, Carlos, en hacer un estudio de mayor nivel investigativo. Es decir, cuando nosotros elegimos una línea de investigación y tu línea de investigación con alta probabilidad son los desórdenes temporomandibulares, entonces lo que tú te has propuesto como misión es solucionar estos desórdenes. Entonces, si tú solo hallas la frecuencia, no estás haciendo mucho por ellos. Que si tú encuentras la forma de solucionarlos sería mejor, ¿verdad? Esto significa que avanzas un peldaño más dentro de tu línea de investigación. Todos hacemos eso. Comenzamos en un estudio descriptivo, luego ubicamos los factores asociados, enseguida las causas, el pronóstico y el tratamiento. Entonces, vamos paso a paso. No nos saltemos muy arriba si no tenemos el suficiente contexto teórico para darle soporte a nuestro estudio de intervención, a nuestro estudio aplicativo, a nuestro estudio de tratamiento, a nuestro estudio que pretende mejorar las condiciones del ser humano en un nivel aplicativo. Si ya tienes tú las bases suficientes para hacerlo, pues te sugiero que lo hagas, pero si no, continúa con tu estudio descriptivo. Veamos otra pregunta, esta vez es de Ítalo. Ítalo nos dice, si estoy realizando una investigación experimental sobre la variación de la resistencia del concreto por la inclusión de vidrio fragmentado, para ello empleo 10 tubos de ensayo, ¿tiene relevancia el concepto de población y muestra? La respuesta, Ítalo, es no. Lo que tú estás haciendo es un experimento y en los experimentos el muestreo es según criterio. Revisa los 4 tipos de muestreo no probabilístico que tenemos. En primer lugar está el muestreo por cuotas, el muestreo en bola de nieve, el muestreo según criterio y el muestreo accidental. El que corresponde en tu caso es el muestreo según criterio. Tenemos otra pregunta, esta vez es Alan Alain y él nos dice, doctor José, el enunciado, causas de la planificación curricular deficiente en egresados de la Facultad de Educación, ¿puede ser de nivel explicativo? Pese a haber obviado la variable dependiente, formación profesional y felicitaciones por el seminario. Bueno, muchas gracias, Alan. ¿Puedes obviar la variable dependiente? La variable dependiente, Alan, es la deficiente planificación curricular dentro de tu enunciado, es lo que capto yo. Las variables independientes son las causas, y que son varias, que tú las has agrupado dentro de esta terminología denominada causas. Entonces, en tu enunciado sí está la variable dependiente. Dale una revisada y vas a ver que, en efecto, ahí está tu variable dependiente. Veamos la pregunta de Carlos y Carlos nos dice, doctor, ¿cómo usted pudo ver mi tema sobre influencia de la mala percepción acerca de la medicación para el tratamiento de Chagas como causa del abandono del tratamiento? Tengo antecedentes, pero sobre otras patologías, ¿es válido el desarrollarlo? La respuesta es sí, Carlos, sí, en tu caso sí. ¿Sabes por qué? Porque las causas por las que las personas abandonan el tratamiento, en buena cuenta aquí, tu propósito investigativo son las causas del abandono del tratamiento. Entonces, las razones por las cuales abandonan el tratamiento para la diabetes, el tratamiento para la hipertensión, el tratamiento para otras cuestiones, podrían ser similares a las razones por las cuales los pacientes abandonan el tratamiento para Chagas. Sí, entonces sí puedes utilizar como antecedentes investigativos a, a estos estudios. Y es interesante tu caso porque en este caso, cuando uno no encuentra antecedentes investigativos, lo primero que hace antes de ello comentar a los que están presentes, ¿cómo busco yo antecedentes investigativos? Pues utilizo el propósito del estudio, las variables analíticas y las unidades de estudio. Entonces, cuando no encuentro antecedentes investigativos, lo que hago es retirar las unidades de estudio. Si todavía no encuentro antecedentes
conexión de una velocidad mínima. Cuando la velocidad de internet baja, entonces nos retiran el video y después el audio. Esto ha podido ocurrir, pero puedes tener la grabación de este sistema. De hecho, te voy a enviar la grabación. Ahora tenemos a Rúmula. Rúmula nos dice, doctor Supo, quisiera su opinión del título de mi proyecto de investigación. Muy bien, Rúmula, nos envías entonces el título de tu proyecto de investigación. Y aquí tenemos otra pregunta. Bueno, nos están comentando que en algunos casos han tenido dificultades técnicas. Vamos a continuar nosotros con el desarrollo de nuestro seminario, porque de todas maneras, para quienes se les ha ido la conexión, tenemos la grabación a la cual les vamos a dar acceso. Ahora, bueno, aquí está el enunciado de Rúmula. Ya nos había dicho que quería la opinión, pero había colocado el enunciado más abajo, así que vamos con ello. Dice, factores asociados a la prevalencia del episodio depresivo mayor en personas de 15 años a más. Bueno, me parece completamente completo, valga la redundancia, Rúmula, de tu estudio, ¿no? Lo que tú quieres ver es qué situaciones o condiciones se presentan de manera concomitante al episodio depresivo mayor en las personas que lo padecen y que tengan más de 15 años. Entonces tendrás que tener un grupo de personas más de 15 años con el episodio depresivo mayor, otro grupo de personas sin el episodio depresivo mayor y estudiar una serie de características que tú creas que están asociadas. Entonces, como tú eres la experta dentro de esta línea de investigación, haces una lista de cuestiones que tú crees van asociados con el episodio depresivo mayor y lo sometes a prueba. Así de simple, es tan simple como ello. Muy bien, vamos con otra pregunta y esta vez es la pregunta de Hugo Cocom. Dice, doctor, ¿es lo mismo hablar de tipos de investigación que de diseños de investigación? ¿Es cuestión de semántica o existen diferencias? Y sí existen diferencias, Hugo. No es lo mismo hablar de tipos que hablar de diseños. Un diseño, por ejemplo, es como un traje, ya les había mencionado. Un diseño es como un plano que hacen los arquitectos para levantar una casa. Un tipo, en cambio, es un criterio de clasificación. Entonces, los tipos son clasificación de los estudios y los diseños son mapas, son estrategias, son caminos, son planes que utilizamos para concretar una idea de investigación. Es como una receta. Un diseño de investigación es como una receta de esas que utilizamos para cocinar. Si hablamos de tipos de investigación, por ejemplo, los estudios se dividen en prospectivos y retrospectivos, según la planificación de las mediciones. Si el investigador realiza sus propias mediciones, el estudio se llama prospectivo. Pero si el investigador toma datos de mediciones que realizaron otros y los datos ya están registrados, el estudio se llama retrospectivo. Esto es un criterio de tipificación. Los criterios de tipificación son exhaustivos y excluyentes. Quiere decir que no hay un estudio que sea prospectivo y retrospectivo al mismo tiempo, como tampoco habrá un estudio que no sea ni prospectivo ni retrospectivo. Entonces, todos los criterios de clasificación para cuando hablamos de tipos de investigación son así, exhaustivos y excluyentes. Y son puntos de partida para guiarnos en el desarrollo del método investigativo, ya sea la elaboración del cuadro de variables, el planteamiento de hipótesis, los objetivos, el análisis estadístico, la construcción de instrumentos, la recolección de datos. Es clave haber clasificado bien a nuestro estudio para luego saber qué hacemos con nuestro método. En cambio, los diseños son mapas, son conceptos, son estrategias que nosotros podemos mezclar, por supuesto que sí. Es decir, que un diseño puede ser epidemiológico y puede ser experimental al mismo tiempo. Que un diseño puede ser epidemiológico y puede ser comunitario al mismo tiempo. Entonces, no son excluyentes.
porque son estrategias que tienen elementos y que pueden compartir elementos en común entre dos investigadores. Entonces, no es lo mismo los tipos de investigación, que son criterios de clasificación para la tipificación, para la taxonomía, que los diseños de investigación, que son mapas, que son estrategias, que son planos específicos para ideas de investigación y que pueden compartir elementos en común. Ahora tenemos la pregunta de Flash. Flash nos dice, buenas tardes, doctor, desde Guayaquil deseo realizar protocolos forenses relacionados al análisis del ADN en delitos sexuales. ¿Cuál esquema, según su experiencia, se amoldaría a mi estudio? Bueno, Flash, lo que tú quieres es realizar un protocolo. Eso es algo así como lo que hacemos nosotros con nuestros planes de intervención. Los profesores universitarios elaboramos un sílabo. Los educadores elaboran un plan educativo. Antes de comenzar el año educativo, el año académico, elaboran un plan, los licenciados en educación. Entonces, tú vas a elaborar un protocolo forense. Estos planes y protocolos más adelante se tendrán que ejecutar y tendrán que tener un resultado. Entonces, ¿te vas a enfocar solamente en la creación del protocolo o en el resultado, en el éxito de la aplicación de este protocolo? Ese es el primer punto que tienes que tener en cuenta a discernir. ¿Quieres solo elaborar el protocolo? Esto sería como la creación de un instrumento. O quieres evaluar la eficiencia del protocolo aplicado. Y esto sería un estudio de nivel aplicativo. Entonces, paso número 1, decide el propósito del estudio, el propósito específico, qué es lo que deseas saber, el deseo del investigador. Vamos ahora con la pregunta de José Castillo y él nos dice, disculpe doctor, por lo visto su velocidad de subida de datos ha tenido un descenso. Sí, es posible, José, que también la velocidad haya reducido desde este lado. En cualquier caso, vamos a enviarles también la grabación por si ha ocurrido algo de eso. Vamos ahora con la pregunta de Leonel. Leonel nos dice, no tengo claro que un diseño cuasi experimental no tenga grupo control. Siempre tuve la idea de que si un estudio es experimental y no tiene grupo control, se estaría haciendo un reporte de caso o serie de casos, ya que no se está comparando grupos. Leonel, la serie de casos es también un diseño. Dicho sea de paso, uno de los diseños más frecuentes en las revistas científicas del campo de las ciencias de la salud. Y la serie de casos puede ser con intervención o sin intervención. Por lo general, en el campo de las ciencias de la salud son con intervención. Y la serie de casos son, no cuasi experimentos, porque el cuasi experimento es manipulación para ver, yo lo digo de una forma simple, es intervención para ver qué ocurre. Una intervención es eso. En cambio, la serie de casos es para ver qué tan bien está yendo el tratamiento. Entonces, tú tienes un grupo de personas con una determinada patología, se les da un tratamiento convencional, protocolizado en un hospital, en una clínica, hacemos un informe del grupo tratado para ver cómo le está yendo, cuál es su pronóstico, su desenlace, la evolución, y esto es a lo que se le conoce como serie de casos. Entonces, la serie de casos es un estudio con intervención, pero no es un experimento, es un estudio de nivel investigativo aplicativo. Es por esta razón que tú le encuentras serias diferencias con el estudio cuasi experimental, el cual tiene como objetivo ver si la intervención funciona o no funciona. Esa es la característica del estudio cuasi experimental, del diseño cuasi experimental. En cambio, el diseño de la serie de casos, porque esto es un diseño, no es para probar si funciona la terapéutica, es para ver cuán bien está yendo la terapéutica, que a veces va mejor y a veces no tanto, y habría que hacer algunos ajustes por ahí para ir mejor, a lo cual se le denomina calibración, lo cual también corresponde al nivel aplicativo de la investigación, a la investigación aplicada. Muy bien, continuamos con el desarrollo de las
preguntas. Estábamos en esta ocasión planeando hacer una presentación preliminar de los diseños de investigación y las preguntas de los participantes han sido tan variadas que nos hemos quedado a la mitad de la presentación, así que les anuncio desde ya que haremos una segunda sesión de preguntas y respuestas sobre diseños de investigación, porque solo hemos hablado de los diseños epidemiológicos y de los diseños experimentales. Todavía nos falta hablar de los diseños comunitarios o ecológicos y el gran grupo tan interesante de los diseños de la validación de instrumentos. Entonces, vamos a responder preguntas en lo que nos queda de tiempo para este seminario con la consigna ya, desde ahora, a realizar un segundo seminario con todos los participantes del programa de entrenamiento, taller de tesis, desarrollo del proyecto e informe final para solventar absolutamente todas sus dudas que tengan sobre el tema de diseños de investigación. Entonces, sigamos respondiendo las preguntas. Y ahora, esta vez es la pregunta de Fer que nos dice, doctor, gracias doctor, cuando hay un pre y un post y uno tiene, y uno no tiene curva normal, ¿se debe considerar la diferencia? Yo asumí eso y la diferencia me arrojó una curva no normal, pero por ende utilicé Wilcoxon. Perfecto, Fer, lo que tú has hecho es lo que se debe hacer. Cuando tú tienes un antes y un después, cuando tú tienes un estudio de seguimiento, un estudio longitudinal con dos medidas, con la variable que debes trabajar es con la variable diferencia. Y si esta variable diferencia no tiene distribución normal, no puedes aplicar pruebas estadísticas paramétricas. Yo sospecho que esa era tu intención y al no poder utilizar una prueba estadística paramétrica, utilizaste Wilcoxon. Magnífico, esa es la conducta que debes adoptar. Ahora tenemos la pregunta de Jarochitos. Y Jarochitos nos dice, felicidades, doctor, en espera por la segunda parte. Saludos desde Tampico, México. Bueno, saludos a todos los amigos de Tampico y por supuesto de México y a todos los que están presentes en este momento. En efecto, vamos a tener que desarrollar una segunda parte de este tema que resultó tan interesantísimo, diseños de investigación. Habíamos planeado hacer una presentación preliminar y responder todas las preguntas. Nos hemos quedado en la mitad de la presentación y todavía tenemos muchas preguntas. Así que aprovecharemos el tiempo para resolver las dudas que tenemos. Dejaremos la segunda mitad para la siguiente ocasión, exactamente en 2 semanas. Y resolveremos todas las dudas que se presenten y todas las que nos envíen en la plataforma de entrenamiento, todas las dudas que nos envíen en tiempo real y mejor si es en tiempo real como lo están haciendo ahora. Vamos con la pregunta de Eduardo. Eduardo nos dice, la validación de un instrumento diagnóstico, se refiere a un instrumento mecánico, ¿a qué diseño de investigación correspondería y qué nivel de investigación necesita? Eduardo, la validación de instrumentos es todo un grupo de diseños, es todo un grupo del cual vamos a hablar en nuestra siguiente reunión. Y también tiene 2 características básicas que siempre debemos tener en mente para poder diseñar diseños de validación de instrumentos. Te adelanto una de ellas. El diseño de la validación de instrumentos no estudia personas, como lo hacen los epidemiológicos, los experimentales o los diseños comunitarios. No, los diseños de la validación de instrumentos estudian instrumentos para ver si son válidos o no. Esa es una clave que te voy a adelantar desde ahora y espero que nos encontremos en la siguiente reunión, porque en ella vamos a ampliar de una manera grande el tema de la validación de instrumentos. Entonces, a tu respuesta, ¿a qué diseño corresponde la validación de instrumentos? Pues la respuesta es al diseño de la validación de instrumentos. Dentro de este grupo de diseños podemos desarrollar un conjunto enorme de trabajos de investigación que tienen características comunes y que se pueden clasificar y que es todo un tema que vamos a tocar en nuestra siguiente reunión. Y la segunda pregunta que tú agregas es ¿a qué nivel investigativo corresponde? Pues como el diseño de la validación de instrumentos es toda una línea de investigación, tiene diferentes niveles, dependerá de la necesidad que tú tengas, del propósito investigativo que tengas para la validación puntual de tu trabajo.
Entonces, es todo un tema del cual vamos a hablar en nuestra siguiente reunión. Por supuesto, espero verlos a todos los presentes para continuar con el desarrollo de este interesante tema. Vamos esta vez con la pregunta de Víctor. Víctor nos dice, ¿cuál es la diferencia entre un estudio preexperimental y un estudio longitudinal? Pues no hay punto de comparación, Víctor. Me estás preguntando algo así como qué diferencia hay entre un universitario y una persona que le gustan las películas del cine. ¿Qué diferencia hay? Pues todas. No hay punto de comparación. Si tú nos pones aquí la disyuntiva, la podemos ampliar un poco. Vamos con la pregunta de Carlos Sosa, y Carlos nos dice, doctor, respecto a la pregunta que anteriormente contestó para hacer un análisis pre y post intervención, ¿tiene que existir un determinado número de muestra? La respuesta es sí, Carlos, porque si tú vas a hacer una intervención, tiene que haber una muestra. Ahora, depende de qué tipo de intervención vayas a realizar, porque a veces esta muestra es calculada mediante un algoritmo y a veces es una muestra determinada por el propio investigador. Sobre todo cuando hacemos experimentos, los experimentos suelen utilizar muestras según criterio, muestras no probabilísticas. ¿Y por qué razón? Porque los experimentos se hacen con unidades de estudio que no representan a la población. Peor aún si haces un experimento con animales y que luego pretendes llevar ese mismo tema al tema de los seres humanos, pues los animales, las ratas de laboratorio, los cobayos, los conejos, no representan una población humana. Entonces, no tiene ningún sentido tomar una muestra representativa. Ahora, si estás realizando un estudio en humanos, como por ejemplo un ensayo clínico controlado de fase 1, de estos estudios que se realizan con voluntarios en personas que no tienen la enfermedad para la cual se les aplica un determinado producto o medicamento, tampoco tiene sentido utilizar una muestra representativa.